Saludos a todos los seguidores del Post Antillano. Estamos aquí, como ustedes saben, vamos a estar todo el fin de semana aquí en la convención del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico en el Ponce Hilton, en Ponce. Así que vamos a tener aquí hoy un tremendo conversatorio. Estamos esperando a que llegue el licenciado Danielina con el escritor Sandro Mar Alcántara, pero tenemos aquí a mis lados al escritor Irán Lozada Pérez, que mañana tenemos club de lectores con él a las 2. Saludos, Irán. Saludos. Y tenemos a la periodista, la gran Sandra Rodríguez Coto, aquí con nosotros, muy humildemente saludando. Así que hoy vamos a hablar un ratito de algunas cuantas cosas que están ocurriendo y vamos a hablar sobre todo de las publicaciones recientes de estos dos escritores, porque en su derecho son dos escritores que publican de distintos asuntos. Así que vamos a hablar un poco aquí en este conversatorio. Nada, me gustaría que por favor Irán te presente brevemente al público y Sandra también para que de parte de ustedes se expresen. Buenas, mi nombre es Irán Lozada Pérez, soy abogado, pero me satisface más decir que también soy escritor. He escrito 6 novelas, 4 libros de cuentos y 2 o 3 libros de poesía, y estoy muy contento y satisfecho de estar aquí junto a Sandra Rodríguez Coto, una gran periodista puertorriqueña. Sandra, por favor, un poquito de tu parte. Bueno, yo soy Sandra Rodríguez, soy periodista también. No sé si me escuchan, estoy tratando de compartir el enlace en mis redes. Sí, se escucha. Para mí es un honor estar aquí con Irán, a quien respaldo y admiro desde hace tantos años. Me gusta mucho su obra, tengo varios de sus libros y he escrito, en el caso mío, he publicado muchos libros sobre ensayos y análisis periodístico también, y muchos libros de opinión e investigación. Tengo propios, son 5 libros y en antología son 6. Ahora va a salir una próxima, de la cual todavía hasta el día de hoy estoy debatiendo si el capítulo que someto para la primera antología de comunicación política va a ser capítulo o debe ser un libro aparte, porque es sobre, o quizás lo extienda en un libro, no sé, es sobre los trolls en las redes sociales en Puerto Rico. Y pues sigo investigando. Tengo varios libros de cuentos y de poesía que no me he atrevido a publicar todavía. Sandra, yo estoy un poco lejos del vocabulario o el discurso nuevo del periodismo. ¿Qué es un troll? Un troll es una figura como en la mitología. Los trolls, que eran unos personajes que vivían en los una criatura mitológica que vivía en los campos y hacía maldades, debajo de los puentes, parecido a los duendes. Pero en Puerto Rico, en Estados Unidos y en América Latina, en todo el mundo, a nivel de la cibernética, se han desarrollado estas figuras que se dedican a trolear. Este es el verbo que se va desarrollando, que es hacerle daño a otras personas, burlarse de otras personas o hacer campañas en contra. En algunos países de América Latina y Estados Unidos se ha desarrollado como una herramienta de comunicación política para destruir personas. En lugares como, por ejemplo, Brasil, que está súper adelantado, durante el gobierno de Bolsonaro, habían grupos de trolls coordinados por el gobierno para perseguir periodistas, perseguir mujeres, comunidades negras y gente de la comunidad LGBTQ y fabricarle noticias negativas e dañarle su imagen en las redes sociales para pues dañarle la percepción y destruir su reputación. En Puerto Rico es como difamación. Es una difamación cibernética. En Puerto Rico el ensayo que estoy trabajando incluye esto, incluye los casos que se han presentado hasta ahora a nivel legal. Uno es el del caso de Lutier, el de Ángel, el expresidente Ángel Figueroa Jaramillo, que ese caso va a ser para mí histórico, y hago un recuento de cómo empezaron los trolls en Puerto Rico, que lo trajeron principalmente el Partido Nuevo Progresista, también el Partido Popular y Victoria Ciudadana tienen trolls. Y han habido de todo, hay trolls que se burlan de la gente, otros como me pasa a mí que se pasan amenazándome de muerte todo el tiempo en las redes sociales, y algunos son tan tontos que ponen armas y cosas así. Otros se burlan. Y en muchos aspectos también la inteligencia artificial crea bots. O sea, bots son como que cuentas falsas o cuentas duplicadas o fantasmas que también provocan
una confusión en cuanto a quién es la persona real, cuál es la cuenta real, hacen información falsa o promocionan cosas que son, Bueno, en Puerto Rico hay un tú problema sabes. serio porque lo vimos en el verano del 2019 precisamente, que veíamos mensajes en la red social de Twitter principalmente, donde aparecía un mensaje escrito por una agencia, por ejemplo, el Departamento de Salud, y el mismo mensaje después por una cuenta PR51, y muchos ataques que hubo. Luego, cuando se dio el verano, cuando ¿verdad? Se va el gobernador, hubo un apagón de trolls. Y también es importante mencionar que ya está investigado, y eso se sabe, que hay trolls, gente que se dedica al troleo en Puerto Rico y que recibe paga, comenzando desde $3,000 hasta $10,000 al mes de fondos públicos. Hay un funcionario, hay un hombre específicamente, Félix Pérez Toro, que le llaman el personaje de la vieja changa, en una página de mofa en Twitter, que por mucho tiempo la manejó el ex representante Gary Rodríguez, que ahora sale por televisión y se da golpes de pecho, pero era el que manejaba esta cuenta para atacar a adversarios políticos o a periodistas principalmente y destruirlos con ataques misógenos, en contra de la edad, en contra de, qué sé yo, la identidad de género. Este hombre en particular se le identificó un contrato con la oficina del gobernador por $50,000, solamente para estar todo el día en un teléfono burlándose del legislador opuesto, ese tipo de cosas. Y eso está pasando en Puerto Rico. Entonces, es una cuestión de dólares y centavos, porque cuando uno piensa, las maestras que tienen que ir a la calle a protestar con estudiantes porque no tienen abanicos en sus salones, o no tienen O lápices. recursos, no tienen Ni lápices. pero en la fortaleza se le invierte, según el informe del registro del Contralor, $50,000, por lo menos para ese uno de muchos. Al hateo, como dicen, el hating. Así que eso es lo que está pasando. Entonces, Sandra, háblanos un poquito más sobre este tipo de situación. ¿Se ocurre también en otros países, en los Estados Unidos? Me imagino que sí. No puede ser una concentración mayor en Puerto Rico, ¿verdad? Aunque aquí la gente le encanta la farándula y le encanta el chisme y los problemas. Los trolls es un fenómeno global y se ha estudiado y de hecho, actualmente organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, como el PEN Internacional, pero más que nada Transparencia Internacional, Reporteros Sin Fronteras, lo han identificado como un peligro a la seguridad de los periodistas. Es una amenaza real porque se utilizan para desacreditar y luego para coordinar grupos de turbas. En Brasil es para coger a periodistas y hacen con el deepfake que ponen la cara de una mujer y el cuerpo de una película pornográfica para destruir reputación e incitan a que la gente los agreda o los mate. Esto está pasando en Sudamérica. En Puerto Rico siguen mucho la tendencia de Estados Unidos. Estados Unidos eso operó grandemente, y la idea detrás muchas veces de todo esto son estrategias de desinformación y son estrategias para cambiar el curso de asuntos públicos. Si hay un tema que está en discusión, tergiversar la atención de los asuntos importantes. Lo peligroso de esto es que se maneja desde el gobierno. En Puerto Rico ya se sabe que esto lo manejó el grupo de chat de Telegram. Eso está comprobado. Y ahí había gente, incluso en el chat de Telegram se ve cuando algunos de los funcionarios dan órdenes para, por ejemplo, hay una parte donde dice, dale, nuestras redes deben acabarlas, y dan las órdenes directas del ex gobernador o Edwin Miranda de atacar a la gente en las redes, y tú veías la correlación en las redes sociales también. Así que es evidente que se hace, pero no es solamente el PNP. El Partido Popular tiene su equipo y Victoria Ciudadana también. Y el PIB. No tengo pruebas de todo eso. Y el PIB también tiene... El PIB, lo que pasa con el PIB es que el PIB no sabe manejar bien sus redes sociales, en el sentido de que son muy proper. No tienen equipos de trolls que yo haya identificado hasta ahora, porque si lo hubiera identificado, créeme que lo iba a decir. El equipo de un troll tiene que ser un grupo de gente que se dedique a dañar la reputación de la persona, hacerle fabricar cosas, atacarlo, insultar. El PIB no suele jamás hacer eso. A mí me sorprendió que Victoria Ciudadana lo hiciera, pero lo hicieron en la campaña anterior y tengo pruebas. No, y me imagino que ahora con la inteligencia artificial, lo que son los bots, ahora los bots se pueden convertir en trolls. Puede pasar eso. Los bots son grupos que se manejan de manera cibernética y es como una computadora que puedes estar ahí todo el día. Sí, porque eso es para escamear a la gente y hacerles scamming.
Eso puede Saludos pasar. a las personas que se conectan con nosotros. Si tienen comentarios o reacciones, por favor, háganlos aquí en la sección de comentarios. Si tienen alguna pregunta, las vamos a leer y les vamos a contestar. Sandra, háblanos de tu libro, que lo tienes allí. Me imagino que tú hablas un poquito de esto, de tu libro, que se titula Para entender los medios de comunicación de Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis, con Federico Superviveles, Sandra Rodríguez Coto aquí y Jairo Lugo Jocando. Háblanos un poco sobre este libro. Este libro, como bien menciona, es una coautoría de Federico Superbi, Jairo Lugo Cando y esta servidora. El libro nosotros llevamos más de casi 5 años investigándolo y esta es la segunda edición, es la primera en español, pero el libro originalmente se publicó en inglés. The News Media en Puerto Rico lo publicó una editorial muy prestigiosa que se llama Routledge, pero incluye hasta el año 2020. En la edición en español es mucho más amplia y llega hasta el 2022, hasta principios de este año. Lo presentamos en febrero en el Colegio de Abogados precisamente y hemos ido en varios lugares. La prensa es un gran negocio, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vemos Bueno. en las televisoras nacionales, aquí en Puerto Rico, la inversión de mucho dinero en medios de prensa, en periódicos, digital, por televisión. O sea, que estamos ante una cosa grande, millonaria, Es multimillonaria. multimillonaria, es una empresa multimillonaria, pero no es tan grande como en otras partes del planeta. Y en Puerto Rico la prensa y los medios de comunicación como sector económico han tenido unos golpes y unas mermas sustanciales. En los últimos 10 años ha habido recortes de sobre 2.500 plazas de periodistas y han habido cierres de medios. Todos los medios grandes han tenido reducción de personal, pero eso a la par va con el crecimiento de las plataformas cibernéticas, las redes sociales y muchos periódicos y medios digitales, que por lo general tienen de 2 a 3 empleados versus, por ejemplo, antes una sala de redacción que llegaba a tener hasta 100 empleados. Ya esto ha dejado... También pasó en los bufetes de abogados. Ya no hay grandes bufetes de abogados en Puerto Rico como antes. Mira, y también ser politólogo o comentarista es lucrativo. O sea, yo conozco, no sé, de politólogos que ganan 100,000, 80,000, $150,000 al año por estar 1 hora, 2 horas hablando en la radio o la televisión. O sea, que es muy lucrativo. Depende, eso depende. Y en el caso de Puerto Rico, que en este libro hacemos el análisis, no en detalle, pero sí me hubiera gustado, tiene una parte donde lo analizamos, están identificados con sectores políticos e ideológicos, entonces tienen el control absoluto de cuál es el mensaje. O sea, que trabajan en función de mantener el status quo. Y es parte de una estructura política en general de qué se debe hablar y de qué no se habla. Tú no vas a ver un politólogo que se gane 100 o $250,000, que sean de grupos alternativos, que sean, qué sé yo, una persona que sea anarquista, tú no lo vas a ver ahí. Porque ese espacio no va a estar. El espacio va a estar siempre financiado en función de quién puede aportar el medio de comunicación y ese negocio del medio de comunicación. Esa es la realidad. Y hay algunos que ganan mucho dinero, otros no tanto. Y eso, desde tu criterio profesional o profesional, ¿qué tú crees que es ese factor que los hace lucrativos? Ya sea, obviamente, ya mencionaste que no solamente es coger una posición que sea ya tan alternativa que no lleguen muchas personas, pero también tiene que haber una base académica, una experiencia, una reputación. No, hoy en día, acuérdate que los medios y con una cámara tú puedes hacer lo que quieras y hablar. De eso hablamos bastante en este libro. En el libro nosotros trabajamos para hacer trabajamos bastante para hacer análisis. Estamos en vivo, por eso es que algunas personas nos saludan cuando pasan por los pasillos. No importa. Los medios trabajan en función del país. Esto sucede en todas partes del mundo. Así que la posición de cuál va a ser el mensaje va a ser en función de quién domine el mensaje en el país. O sea, no es, lo que te quiero decir es que no es nada sorpresivo, nada fuera de lo normal, que por ejemplo la mayor parte de los analistas políticos o comentaristas, yo no le digo analistas, yo le digo comentaristas, es más, yo le inventé una palabra, opinantes. Opinan. Es un término que yo lo inventé, porque opinan de todo muchas veces sin tener el criterio.
El analista es una persona que hace un estudio, que hace un análisis crítico, un análisis empírico o que hace un análisis de datos, y muy pocos comentaristas en la radio y en la televisión tienen la capacidad de hacerlo. En ese mundo, Sandra, hay pocas mujeres También. y pocas personas negras. Claro, por supuesto. No, es que no hay. Negros el único es Víctor Rivera Hernández, porque lo tienen como si fuera un token. Y perdona que lo diga, porque Víctor lo adoro y lo amo, somos amigos hace 1000 años, es como si fuera mi hermano, pero no hay, porque es parte de no responden a lo que responde la mayoría. ¿Ves? Y mujeres tampoco. Hubo una época, en los últimos 5 años, que hemos hecho mucha protesta, muchas mujeres en los medios. Por ejemplo, hubo un momento donde solamente estábamos en la radio, Carmen Jovet, Damaris Suárez y esta servidora. Después entró Mili Méndez y han entrado otras, pero tampoco ni siquiera para periodistas mujeres. Ahora hay una que otra mujer en el análisis político. Creo que hace falta más balance. También hace falta balance generacional. Mujeres anclas no hay. Bueno, están en segundo lugar en verano. Es que Ancla es otra cosa. Ancla es la presentadora de noticias, pero analista político o analista o comentarista, mujeres no hay, sobran los dedos. No hay analistas políticos mujeres, y eso es injusto porque la sociedad puertorriqueña, las mujeres somos la mayoría. No hay analistas viejos, casi todos son hombres de la misma generación, y aquí estamos en una población envejeciente. Tampoco hay analistas muy jóvenes, yo no veo. Comunidad LGBTQ, tampoco veo un analista que abiertamente diga lo que es, o un conservador. O sea, no hay una representación en el área de los analistas, pero donde más evidente es con las mujeres. Las cuento con las manos y me sobran los dedos. Mayra López Mulero, Anabel Torres Colbert, Marilú Jiménez, y para de contar. ¿Y qué otro analista tú ves mujer? ¿Por qué tú crees que hay ese miedo a ciertos sectores que no se atreven a verbalizar, ¿sabes? Por el miedo de que por estar recopilando esta información vayan a perjudicar a la persona, o porque simplemente si se denominan, pues como que va a haber un estigma? Eso todo es posible en esa pregunta. Lo que pasa es que el medio es un negocio y no podemos perder esa perspectiva. Cada medio responde a los intereses particulares que tiene su propio negocio. Eso es lo que analizamos en parte en este libro. Y ese negocio va a responder a lo que le interese. Por ejemplo, hay negocios que hay medios que no te tocan ciertos temas. Te voy a dar un ejemplo que nos toca a todos. La prensa alternativa llevamos, por lo menos esta servidora, yo llevo casi 3 años investigando. No pasa una semana que yo no haya escrito 1, 2 o 3 artículos sobre la crisis en salud y lo que se veía venir en acceso y en los planes médicos. Entonces uno pregunta, ¿cómo es posible que medios comerciales no cubrían este tema? Pues mira, no lo cubrían porque son anunciantes. Las aseguradoras en la campaña de Medicare Advantage gastan cerca de $74 millones en publicidad. Entonces, compran el silencio de los medios. Ahora han tenido que hablar porque hemos tenido la quiebra de IMA, que son 400 y pico de millones. La pérdida de las aseguradoras, que son 200 y pico, hay casi $700 millones aproximadamente en semana y media. La salud representa, dicho por economistas como Marta Quiñones, como José Carballo Cueto, que me dijeron hace varios días, la salud representa el 3% del Producto Bruto Interno. Y tú no ves eso reflejado en la cobertura y en el análisis periodístico. Claro. Hola. Yo recuerdo. Estamos en vivo, pero ahí está. Hablar. Pero te quiero, tú lo sabes. ¿Tú vas a estar aquí mañana? Asómate por ahí para que veas. Asómate para que te vean. Ahí está Pedro Muñiz, que sale con nosotros en Cocinando con Mami, que lo pueden ver los sábados que le hacemos la retransmisión. Saludos a todos. Espero que tengan. Perdónenme, joven, un momento. Un saludo para todos. Y la realidad es que la asamblea, la convención ha estado quedando maravillosamente. Así que espero que el Post Antillano pueda difundir con certeza cómo es que ha quedado esto aquí. Saludos a todos. Y tú y yo tenemos una conversación pendiente. Bien. Entonces, Sandra, yo siento que la salud es algo que se debe hablar mucho más fuertemente en todas las partes del mundo, porque ahora mismo se está tratando de traer más a la mesa de conversación lo que es la salud mental, emocional, y por decirlo también espiritual también, porque muchas personas
la mayoría de las personas de hoy día en el mundo no son ateos. Tienen alguna fe o creencia y también eso tiene que ver con esa falta de la exposición a lo que es hablar de la salud y ese tipo de cosas. Desde tu experiencia, ¿por qué tú crees que eso, tú sabes, dónde tú puedes ver la falla en eso? Bueno, y tiene que ver por ok, desde el punto de vista comercial. Acuérdate que los medios son negocios, es lo que he dicho desde el principio. Y antes habían unas categorías de anunciantes, que eran las bebidas alcohólicas, los cigarrillos, las compañías de telecomunicaciones y otros anunciantes que han ido desapareciendo. Ahora los vehículos, los carros. Vehículos de vehículos, Seguros. pero antes era tanta la pauta. En Puerto Rico había muchas agencias de publicidad y producción de comerciales. Eso ha ido eliminándose, claro. Entonces, las categorías que se mantuvieron eran gobierno y política, vehículos, un poquito de vehículos, salud. Entonces, tú quieres proteger al cliente que te está hablando. O sea, no vas a publicar nada que el cliente se moleste. Claro. Y se hace un silencio, se crea un silencio institucional de temas que son de interés humano y de interés público, como la salud. Mira, yo he observado en el 90% de los programas de opiniones, no hay voz independentista, excepto uno, que lo voy a mencionar, Fuego Cruzado, bueno, en Radio Paz, sí. Pero en todo lo demás, emisoras, estaciones de radio y televisión, no hay comentaristas del lado independentista. No, hay algunos directores de noticias en radio, por ejemplo, que dicen que como el independentismo es el 5% de los votos, pues no merecen tener un portavoz allí. Y eso es real. Entonces, es la misma gente repitiendo los mismos temas, llevando las agendas legislativas, por ejemplo. Pues hay temas que no se discuten y ese es un círculo vicioso. Eso lo analizamos en esto del medio. Lo analizamos ya que Adrián se nos fue vamos a hablar un poco de libros. Ay, sí, por favor, porque el periodismo como que llega el momento. Vamos a hablar del libro. ¿Sabe lo que yo creo, Sandra? ¿Qué? Uno de los grandes retos del escritor puertorriqueño es escribir para un país que se lee poco o casi nada. ¿Tú crees que se lee poco? Se lee muy poco. ¿Por qué? Yo pienso que se lee bastante. No, yo creo que no. Yo creo que se lee muy poco en este país. Y quizá la culpa sea que no hay editoriales grandes que difundan masivamente el libro puertorriqueño. Aquí una tirada grande de un libro son 1000 copias. 1000 copias, exacto. Cuando hay un riesgo, hablamos de 5000 copias. Pero más allá no. Y quizás se lee poco porque se publica poco. Puede ser. Pero mi experiencia es que el escritor puertorriqueño sufre mucho la carencia de exposición y de lectores. De hecho, hay un problema es lo mismo que con los artistas, no hay ni siquiera críticos que dicen, hola, te damos la bienvenida, mira que está para acá, para que te puedas ver. Sí. Hay que mover un poco la cámara. Sí. Mira. Ponte las puntitas de la silla. Ahí está con nosotros el escritor, entre muchas cosas, pintor de brocha gorda, jardinero, padre y gran escritor del libro El legado de Trujillo, Sandro Mar Alcántara. Y ahora les dejo al gran licenciado Francis Daniel Lina Estrella. Saludos a todas y a todos, espero que estemos bien. Gracias a Sandra Rodríguez Coto. Vamos a pegarnos porque estamos aquí. Yo estoy colado porque para mí no era hoy mi turno, era mañana, sí, pero gracias. Solo los que se cuelan participan en la vida. Así que estamos aquí en este junte experimental de escritores y escritoras que queremos decir las cosas distintas. Yo venía escuchando a Sandra esta tarde hablando por una de esas estaciones de distintos cuadrantes, porque eran distintos WPAB, entonces. Y entonces me parecía tan interesante que se puso a citar del caso en La Golondrina un testimonio entre un interrogatorio de un abogado y una persona que está cambiando sus versiones, pero sonaba como a literatura. Esa fue mi impresión. Porque dígame la verdad, y el juez le decía, solo conteste lo que le están diciendo, preguntando.
Y creo que el análisis que hacía Sandra sobre el rol del periodismo independiente es muy importante para cambiar las narrativas dominantes de este país, que son muy injustas. Así que esta idea de estar en la convención del Colegio de Abogados hoy es una idea de esas novelas que hacemos en el Pozo Antillano, algunas nos quedan bien, de venir aquí a participar, traer escritores y dentro de esa perspectiva lograr, si posible, que nos veamos desde otra perspectiva en lo que decimos, en lo que contamos. Tengo a 3 escritores que aprecio mucho, que quiero mucho. A mi derecha, Irán Lozada, que para mí es el escritor más laureado en Puerto Rico, y eso hay que reconocerlo continuamente. A mi amigo Sandro Alcántara, que tiene el libro del legado de Trujillo, que lo tenemos aquí también a la venta, y a mi colaboradora de conspiraciones periodísticas, Sandra Rodríguez Coto, mujer que vale oro, porque de verdad poner eso ahí para coger cantazo de los abogados y amenaza es cómico. Se dice pronto, pero no todo el mundo lo está haciendo. Así que vamos a seguir en este diálogo. Voy a traer ahora un momentito a Sandro, quien acaba de venir de la Feria Dominicana y estuvo presentando allí su obra El legado de Trujillo. Y sería chévere que nos contaras cómo te fue, cuál es el valor de un escritor típico. Los escritores no tienen que tener doctorado, los típicos no tenían, o sea, eran escritores. Una cosa es ser doctor y dar clases de ciencias sociales en español, otra cosa es escritor. Y usted es la categoría de escritor. ¿Cómo te fue en Santo Domingo? Saludos. Mi experiencia en la República Dominicana no fue como yo me lo esperaba. Dicen que no hay profetas en su propia tierra, pero no es eso. Que, cuando me le acerqué a lo que le llaman popularmente los popis, son los riquitos, ellos, como decía mí, son humildes, de barrio, y le hablaba, se interesaban y me escuchaban. Y los pocos libros que vendí, esa gente fue de lo que me compraban libros. Yo cuando me acercaba a la gente de barrio, los guaguaguá, como dicen popularmente, y yo también lo que me no iban a apoyar mucho, pues ya tenía experiencia. Estos eran los que le dicen, me aqueroseaban, hasta me dejaban hablando solo. Hubo uno que me habló ahí una forma, y en un momento tuve que decir, pero yo pensaba ser un delincuente, yo tienen que alegrarse porque ya yo soy uno menos, por lo cual ustedes deben preocuparse, ¿verdad? Y entonces la gente mía de barrio fue la que mal me trataron, pero no era lo que me esperaba en la República Dominicana, pero tuve una experiencia bien bonita con la clase alta, que me prestaban atención y me llegaban a comprar cuantos libros. ¿Te había ido antes? No había ido. Yo fui en el 98 y para mí fue a mí me encanta la República Dominicana, pero ese viaje en particular fue una experiencia tan espectacular. Sí. Y la gente recibe, por lo menos yo me sentí tan querida cuando fui, del pueblo dominicano en general. Y me gustó, y te lo digo con franqueza porque también he ido a la de México, he ido a otras, pero me gustó la avidez con la que el público, jóvenes y niños, estaban pendientes a lo que uno decía. O sea, ellos estaban muy atentos a lo que decían los extranjeros. Sandra, mi experiencia en la feria y en mi visita a la República Dominicana es que la figura de Trujillo, Rafael Leonidas Trujillo, aún causa mucho interés. Que más que un legado, porque hay una sombra omnipotente, todopoderosa, que cubre toda la República Dominicana. O sea, Trujillo sigue siendo el tema del cotilleo diario en la República Dominicana. Es el que más se escribe. Así que me extraña que tu libro, quizás le haga falta más marketing, ¿qué dice? Mercadeo. Los dominicanos, hasta los jóvenes, ustedes hoy hablan de que esperemos que venga otro Trujillo, se necesita, pero no saben la historia de Trujillo. No lo saben. O sea, saben que fue malo, pero no saben realmente quién fue Trujillo. Quizás la juventud. Sí, esto es curioso, las ferias cumplen distintos propósitos y yo creo, todos hemos estado ya en ferias aquí, y un poco de difundir. Estamos aquí en el Junta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en su convención 183, celebrándose en Ponce. Aquí deben haber 400, 500 abogados presentes ahora mismo que están participando en lo que es los cursos de educación continua. Mañana es la asamblea.
Y uno parte de la premisa que viene una feria, siendo esto un tipo de feria, es para participar y difundir los libros. Pero como decíamos en una actividad el viernes pasado que estaba Irán en Casa Norberto, en Plaza de las Américas, necesitamos lectores, gente que les guste leer, que les guste comprar los libros y participar de los mismos. Así que es una combinación extraña, ¿por qué ir a una feria? ¿Por qué no ir? Pero si uno está escribiendo libros, se torna como una forma obligatoria de hacer las cosas. Bien, Sandra, te escuchamos hoy. ¿Cómo va la noticia en Puerto Rico? ¿Cómo va la censura de la noticia en Puerto Rico? ¿Cómo van las tendencias mediáticas? Ahorita estábamos hablando de eso, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría hablar de la literatura y una parte para contestar tu pregunta, una parte de lo que yo considero que es censura en Puerto Rico, aunque no lo quieran poner con ese nombre, es la poca difusión y el poco espacio que hay para la discusión de temas importantes de la cultura y lo que fomenta la erudición en este pueblo. Lo que son los libros, ya no hay casi críticas de literatura, no hay críticas de arte, no hay críticas de cualquier manifestación artística, a menos que no sea que es el lanzamiento de una película, un documental, pues ahí salió y ya, y se acabó. Y entonces, pues es difícil, ya no hay críticos como había antes. Y eso, un crítico podía hacer o destruir a un escritor o un pintor, pero por lo menos estaba. Y ahora eso ya es vacío. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Nuevo Día, por ejemplo, había un segmento de Domingo, la revista Domingo, que era maravillosa. Había veces que salían cosas que no me gustaban, pero siempre había un elemento ahí cultural. Ahora, con excepción de lo que pueda publicar Claridad o el Adoquin Times o uno que otro medio, pues no se hace esa El crítica. post-antillano. Por supuesto, estamos hablando del post-antillano, estamos aquí. Pero pues son lo que constantemente están publicando. No hay páginas literarias en los periódicos ya, en la prensa escrita, excepto Claridad y el Post Antillano. Son muy pocos los críticos literarios. Conocemos a Wilkin, a Carmen Centeno, Ricardo Rodríguez. Carmen Centeno. Carmen escribe muy bien también. Egidio Aponte Chilla, ¿verdad? Egidio, también hoy acabo de hacer una reseña interesante sobre los lugares de igualdad para la comunidad gay, me pareció interesante. No, yo creo que hay mucha gente, Rafa Acevedo, el círculo de críticos literarios que se asumen no es de 1 millón de personas, es como 30 personas muy activos. Y entonces, ¿dónde se publican? Porque la gente piensa solo publicar en el Nuevo Día. Exacto. Y no, tú puedes publicar en un montón de sitios, lo que pasa es que no les es atractivo, porque la gente quiere verse en un medio papel tradicional. Y sin embargo, no tiene necesariamente la misma difusión. Hay una percepción equivocada de que si no sale en el Nuevo Día nadie lo ve. Pues equivocado. Tú puedes publicar en otro medio. A mí me funciona, mira lo que yo estoy haciendo. Yo me propuse hace 2 años y estoy tratando de cumplirlo, de escribir por lo menos una vez al mes 3 reseñas de algún artista plástico, de algún escritor o de alguna obra teatral o de cine. Algo artístico. Yo no soy crítica de arte ni pretendo serlo, pero por lo menos una reseña de alguien que yo respete, que yo demuestre o le pueda decir a esa persona que se le aprecia su trabajo, su sacrificio, porque publicar un libro no es fácil. Se requiere sudor, sangre, lágrimas, buscar tu editorial, quien te edite, hacer un documental. Aquí, si tú no estás congraciado con la Corporación de Cine, no te dan fondos. Mira, ahora mismo el domingo va a haber una exposición. Yo escribí una reseña, una exposición de una ceramista que va a haber este domingo. Pero no hay esos espacios y hace falta. Y entonces, aunque me coja mucho tiempo, lo hago. ¿Por qué? Porque necesitamos obligar que la nueva generación de periodistas se dé cuenta que eso es importante. Así que por lo menos eso es algo que yo he asumido. Y lo hago en mi tiempo, que no tengo casi nunca tiempo, pero lo hago. Yo tengo la impresión de que este país, en términos culturales, es más pobre que antes. Yo recuerdo cuando yo era más joven que ahora, un instituto de cultura, un programa de educación a la comunidad, películas de educación a la comunidad, documentales, programas de difusión, periódicos literarios.
Y eso se ha empobrecido. Bueno, estamos en quiebra, estamos en quiebra. Esto- Estoy pasando comida, pero ustedes ya comieron, Esto nosotros parece no. como si fuese de un tráfico. Estamos en vivo, por eso las cosas pasan. Pero eso que dice la quiebra, que habla la Junta de Supervisión Fiscal, el Estado es un gestor. Si tiene menos dinero, gestoriza menos. Pero nosotros tenemos que pensar, bueno, si no está el Estado, ¿qué hacemos? Con lo que tenemos, yo creo que hacemos demasiadas cosas. El viernes pasado en Casa Norberto eran 100 escritores. Después yo el sábado estuve con Mayra Ortiz en Editorial Raíces, eran 40 escritores allí. Tú sabes, y nosotros hicimos un censo ahora en el PEN de Puerto Rico, que me honro presidir, y calculamos que debe haber 1.400 escritores activos. Sí, eso es interesante, que son escritores distintos autores. Autor es el que sacó un libro, escritor es el que lo persigue. Así que lo que hay que valorar es eso. ¿Cuánta gente está escribiendo? ¿Cuánta gente está diciendo cosas? Y entonces, ¿cómo reunirlo, amalgamarlo? Eso para mí es importante. Yo creo que lo que tú dices del gobierno también es importante destacar, que aquí ha habido un proyecto político para desaparecernos culturalmente. O sea, tenemos que tener esa conciencia clara. ¿Sabes? Nosotros resistimos. La clave del puertorriqueño es resistir. Y no solamente la Junta de Control Fiscal, sino los gobiernos que han estado en los últimos años, que le han quitado presupuesto al Instituto de Cultura, que han diezmado a la Universidad de Puerto Rico, que han ido a la joya de la corona, que es el recinto de ciencias médicas, para destruirlo y politizarlo, y que han destruido los sistemas. Antes los estudiantes, yo recuerdo, mira esto, los estudiantes de las escuelas superiores los llevaban en una gira, los montaban en unas guaguas amarillas, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. Y los llevaban a ver una obra teatral. Ahora no van. Entonces eso cierra un ciclo completo de oportunidades para los actores, para los productores de teatro, cuando aquí se produce tan buenas obras de teatro también. Estamos hablando de algo que tiene que ver en términos generales en todo lo que es cultura. Así que a pesar de ese ataque tan fuerte de un gobierno, de unos gobiernos que no creen en la cultura, que nos quieren asimilar, que quieren a un país sin educación, porque sin educación es más fácil de manipular, a pesar del ataque directo de la Junta de Control Fiscal, hemos logrado mantenernos, o sea, estamos resistiendo. Yo creo dentro de todo esto es una historia de superación, que puertorriqueños vayan a ferias de libros, que expongan, que publiquen novelas constantemente y libros de texto. O sea, eso es un logro que muy pocos países pueden darse el lujo. Y yo creo que se produce mucho, se podría producir aún más si hubiese mayor interés institucional, es lo que quiero quizás. Pero con todo y eso, y tú te vas por los pueblos, no hay un solo pueblo donde tú no oigas a alguien que escribe poesía, que le gusta declamar o que pinta, y si no pinta baila, y si no baila canta. Es como un pueblo de artistas, de expresiones artísticas y culturales que hay que entender, que es más allá de Ricky Martin y que me encanta. Que es el mercadeo del capital corporativo, Sí, que lo han sabido hacer y construirle una producción de país. Lo que es curioso sobre esto, saludamos al presidente del Colegio de Abogados, venga para acá para que salude, Manuel Quiliquini. Pero la idea de esto entonces es cómo transformarlo. Nosotros la delegación que queremos llevar del PEN a la República de México es de 100 escritores, porque sería el pronunciamiento más grande de una colectividad de escritores que vayan conjunto a hacer algo, tengan una misión. En ausencia del Estado tenemos que dar respuesta a nosotros. En ausencia o desinterés del capital corporativo también. Pero más que nada en ausencia de una ideología dominante. Porque yo digo esto, porque no te lo he dicho, pero yo le he puesto atención a lo que están haciendo con la Liga de Baloncesto Superior de Puerto Rico. Y esa liga me ha parecido interesante que nos las están convirtiendo en una liga de un NBA, sí, con americanos y todo. Venga por acá para que salude y nos compre libros, que usted es un gran lector. Y entonces, dentro de esa conversación, eso me preocupa mucho. Vamos Para todos. Sí, usted está transmitiendo. Claro. Sí, estamos en vivo y a todo color. Estamos aquí con Manuel Quiliquini, que esta semana ha opinado de varias cosas y nos interesa su opinión. Estamos hablando de la industria del libro, de lectores, de la falta de apoyo del Estado, pero ante eso nuestra respuesta como escritores.
que queremos ir a México, la FIL de México, la Feria Internacional del Libro, con 100 escritores puertorriqueños. Ya tenemos 22 registrados. Eso es el PEN de Puerto Rico, esa es una misión que tenemos. Y nos gustaría saber usted como lector y persona culta que opina de cosas muy interesantes, porque lo escuché esta semana en otro asunto. Tristemente, yo creo que esto es generacional, pero se está perdiendo el arte de la lectura variada. En la época nuestra, y aquí pues todos somos más o menos la misma generación, nosotros leíamos todo lo que encontrábamos y todo lo que nos caía. Ahora yo no creo que eso se vea, por lo menos con mis estudiantes. Yo no veo ese deseo de ampliar horizontes leyendo de todo y se limitan a lo necesario. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tanta variedad de autores, de libros, de temas. Tú te vas a Argentina y ves en cada esquina una librería con una variedad, y aquí tenemos que volver a fomentar eso, de que la gente lea y lea de todo. Es interesante porque hay otros referentes como Argentina, que es muy fuerte. Las ferias de libros latinoamericanas, la FIL de México, la FIL de Argentina, sobre todo la de Rosario, que es un estamento importantísimo. Y ahora de Colombia, que vamos a medirla, hay una delegación que se está organizando a partir de Casa Norberto. Y yo personalmente quiero... Y la de Santo Domingo, que es la de Santo Domingo y Cuba. Esas serían como las 5 más importantes de aquí, donde transitan millones de personas. Y nosotros no hemos sabido desarrollar eso. No voy a entrar en los chismes de las distintas ferias de aquí, porque hemos pensado más en el negocio que en desarrollar una cultura de lectores. Porque libros se están produciendo, pero el lector es lo que no tenemos. Ese es el problema. Y lo que tú necesitas, ¿de qué te sirve escribir si nadie lee? Tú necesitas que la gente lea, pero que la gente también se diversifique en la lectura. Oye, leer un buen poema, leer una buena narración, leer ficción, leer de todo. Y eso es lo que yo creo que estamos... Leer mi novela, que mañana vamos a comentar sobre ella. En la última novela de Irán Lozada, Guerdeño, sobre un abogado. En un mundo enfermo. La verdad es que son tantos los que cualifican. Y tenemos aquí también el libro de Sandra Rodríguez Coto con otros compañeros, Federico Suberbi y Jairo Lugo Cando, que este es un libro que nosotros también ayudamos a distribuir, que se vende como pan caliente, que se llama Para entender los medios de comunicación. Si me pasas el libro del compañero Sandro, tenemos aquí a Sandro Omar Alcántara con El legado de Trujillo, y si me pasas al Nazareno, que está ahí, el verdecito frente a ti, y este es uno de los libros míos, El Nazareno, sobre Ismael Rivera. Usted viene para acá y aquí no solo habla con el señor presidente, no solo habla con nosotros, pero también compra libros y lo pasa en esta convención del Colegio de Abogados. Sandro, para que den la mano, para que te veamos, que estamos por acá. Ya me hacerte una pregunta. Dime. Ustedes que han escrito novelas, yo no he escrito novelas y no de esto hablamos. Profesor Charles Seno, ¿cómo usted está? Bien, bien. Me da un poco de temor escribir escribir novelas. ¿Cómo tú cambias? O sea, ¿cuál es tu proceso para escribir una novela, a diferencia de escribir un poema o un documento legal? O sea, ¿cómo haces ese cambio? Si me preguntas, lo primero, Sandra, es estar en la disposición de estar mucho tiempo sentado. Mucho tiempo sentado. Claro, hay excepciones. Víctor Hugo y el Hemingway escribían de pie. Yo también. O sea, que caen en ese pequeño grupo de escritores que escriben de pie. Yo escribo sentado. Hay que tener la disposición y la voluntad. El escritor no lo hace la musa. Esto es un mito. El escritor lo forja y lo crea la voluntad. Como todo. La práctica constante. Con voluntad tienes práctica. Te dedicas a practicar, a escribir mucho todos los días. Ok, pero te pregunto, ¿a ti te llega como de momento, ¿sabes? Esto es un cuento? ¿O se te ocurre una idea? ¿O leíste algo y dices, voy a desarrollarlo? ¿Cómo llega? Yo empecé como cuentista. Mis primeros libros eran de cuentos. Y luego me di cuenta que era cuestión de extender un poco más allá ese pequeño cuento. Uh-huh. Me preguntaba, Carla, pero esto tiene
Esto tiene cola, se puede seguir caminando por sí solo. Este personaje tiene suficiente, valga la redundancia, personalidad para dar más de lo que está dando en este pequeño cuento, o en este breve cuento. Así que la novela, primero, a los poetas no les gusta que yo diga esto, pero yo creo que la novela es la reina de los géneros. Yo los dejo un momentito porque tengo otra. Hasta pronto. Gracias por estar, compañero Nos vemos presidente. ahorita en Nos vemos la ya mismo, pero premiación. ustedes disculpen, pero. No, pero tremendo que haya estado aquí. Gracias. La novela, Acércate, Sandro, por favor. la novela es la reina de los géneros. Es curioso porque Sandro y yo veníamos hablando de esa misma pregunta que tú me acabas de hacer, te me la acabas de hacer en el carro, llegando aquí a Ponce. O sea, ¿cómo tú te inspiras para escribir? Y cómo estructuras la novela. Y yo creo que entrando aquí con el que más premios se ganó en novela, que es este, a nivel local, cuando yo empecé a escribir mi primera novela, me hizo unos señalamientos que tenía razón, pero yo no le hago caso. Irán me dijo, eso todavía no es un narrador, eso es un comentarista político. Después ya varias novelas, estoy como por la octava, pues yo creo que cada vez me quedan mejor porque son más novelas. La voz del narrador político ha estado. Entonces, las preguntas de Sandro eran importantes, ¿cómo estructuro la historia? Porque yo no tengo ningún grado académico en literatura, este tampoco. Así que uno se dedica a escribir porque tenía una formación, aunque uno lleva desde jovencito escribiendo, en el caso de él desde la escuela superior, que dirigía el periódico en la UHS de literatura que se llamaba Ecos, fue su editor. Pero lo único que puedo creer es hacer la primera novela aunque sea mala, y hago la segunda y la tercera, porque vas desarrollando una voz. Si yo no tengo ninguna formación de literatura, aquí estamos con el fotógrafo Víctor Virriel saludándonos, y mi formación es, por decir algo, el desarrollo de una práctica, pues la primera no va a ser la mejor, a menos que yo me haya asesorado mucho, esto y lo otro. La mejor va a ser cuando sea la mejor, que es un proceso de madurez. Y yo creo, lo de la musa, eso yo no compro. Yo tengo idea y quiero. Ahora estoy matando americanos en mis últimas novelas. Cada uno tengo que matar uno. Ya tengo el que voy a matar el próximo. Tantos muertos, así que no hay problema, ya están muertos. Pero en la literatura me permite ajusticiarlo, que es algo distinto, y puedo justificar por qué los estoy ajusticiando. Cuando ustedes se enteren quién es el que muere, se van a sonreír porque todos hacen cosas en Puerto Rico. Pero dentro de esa conversación, entonces, para mí lo importante es cómo seguir escribiendo. Yo empecé en cuento y me generé en el cuento porque empecé a escribir muchos cuentos que iba publicando en revistas y le fui cogiendo el gusto. Pero hubo un momento, por lo que haya sido, tuve una visión y dije, además cambiar de novela. Y retomé una novela que había empezado 20 años antes y la retomé y la terminé en 6 meses. Y eso, yo creo que es una experiencia, por decir algo. A mí me cuesta porque como yo vivo en el mundo de la realidad todo el tiempo, el pensar realidades alternas se me hace un poco difícil. Y escribir los cuentos, yo he tomado muchos talleres con cuentistas puertorriqueños y en Estados Unidos también, y latinoamericanos. El primer cuento lo tomé, el primer taller con un escritor dominicano, Manuel Andújar, tú sabes quién es, todo el mundo lo conoce. Aquí en Puerto Rico fue el primer taller que cogí, pero en Estados Unidos lo tomé junto a él, que se ganó un Pulitzer, Juno Díaz, que estábamos unos compañeros en la universidad. Juno y la hermana Marisa y yo, los tres estudiamos juntos. Y él se ganó un Pulitzer y él y yo escribíamos de las hojas. Entonces me decía, tienes que seguir escribiendo. Y yo decía, no, yo voy por el periodismo. Y dejé esa otra vena. ¿Esto fue en cuál universidad? Rutgers. Escribíamos juntos, escribíamos constantemente. A veces él escribía una cosa y yo le escribía para atrás. Nos escribíamos cuentitos en inglés. Es curioso que dijeras que tu mundo es la realidad. Sí. Porque la novela es otra realidad. Alternativa. Si la novela debe crear. Una buena novela crea, forja otro mundo. Otro mundo creíble, ¿verdad? Que tenga verosimilitud. Claro, pero en ese mundo nuevo, en ese otro mundo, hay leyes físicas nuevas, hay normas nuevas, pero tiene que tener verosimilitud. A una ciencia ficción, a una fantasía, tiene que partir, aún tiene que convencer al lector de que es posible.
Y esa es la grandeza del buen novelista, crear otros mundos y que parezcan reales. No sé, pienso que debería perder el miedo. Tengo como miedo de sacar lo que. No, porque nadie sabe más que uno. Uno es el que más sabe. Uno es el mejor escritor. No hay grandes escritores. O sea, yo puedo estar desarrollándome, pero soy tan bueno como tú. Yo lo cuento de otra forma. Recuérdate de otra forma. Recuérdate de la Lupe. Cada cual cuenta el cuento a su manera. Y eso es importante destacarlo porque la oportunidad de presidir el PEN me ha hecho ser que todos seamos humildes. Todos somos grandes escritores. Y una gente gana y otra gente no gana en esta ocasión, pero van a ganar en la próxima. Porque lo otro sería seguir premiando a los mismos y decir el gran escritor, no, que se gane, que sea el gran escritor, porque para eso hay que trabajarlo y forjarlo. Y de verdad estaba escuchando a Juno porque revivió estos días, hacía rato yo no lo escuchaba, y vio la noticia que estaba comentando, no sé si ganó un premio o sacó una nueva obra, pero Juno, ¿cómo se llama la obra que lo hizo famoso a él? Wondrous Life of Oscar Wilde. No, la otra. Esa fue la que se ganó el Pulitzer. ¿Y después cuál hizo? No me acuerdo el nombre de la. Yo lo conozco en la otra, no en esa. Y de repente un tipo chévere, pero yo había perdido tracto de él. Sí, que tuvo un problema ahí con un caso de hostigamiento sexual y toda esta cuestión. Porque él es escritor full, él no está en la universidad. Él estuvo en una universidad, pero es escritor. Okay. Y de novela sobre el Bronx o algo así. Juno Díaz. Algo sobre el Bronx, una novela así. Sí. Creo que era policía. Los americanos que usted ha matado, ¿usted los menciona con nombre y apellido? Sí, con el mismo, son personajes históricos y que para que los otros los mencionan como esto. Lo que pasa es que el caso de Trump está planteando cosas muy interesantes que te deben interesar a ti sobre la libertad de expresión. Brown, tú dices. Brown, este es el segundo tipo de how you lose her. Que eran cuentos, Brown. Ese es el cuento de eso. El mismo proyecto, perdón, yo quiero matar a uno, pero está vivo. No, ese no lo mates, chacho, porque es un acto de conspiración, ese no. Muertos nada más, los muertos ya están muertos. Los vivos no, cogí de alguien, lo mata y dice inspirado en ti, no puede hacer eso. Pero lo único que puedo decir es escribir. Eso es lo que yo le digo a la gente, escribir y que nos leamos. Pero no es como que te cambie el libro. Yo mío que no lo has leído, así que lo tengo que tirar al medio. No, eso no es verdad. James Joyce. Eso pasó hace tiempo y no me lo recordaste, que es distinto. El autor de Ulises, James Joyce, le decía a los escritores, escribe, maldita sea. ¿Qué otra cosa mejor tú sabes hacer? James Joyce. Autor de Ulises, que mucha gente conoce, pero poca gente ha leído. Una novela muy densa, muy difícil de leer. Igual que Rayuela de Cortázar. Todo el mundo conoce el título, pero muy poco la leen. Y eso pasa con muchos escritores. Ayer estuvimos en el Puncha Caribeña, que sale hoy a las 6, que hablábamos de Hostos, que era novelista y ensayista. Y todo el mundo conoce a Hostos, pero muy poco lo leen. Así pasa con muchos escritores, entre ellos Shakespeare, por ejemplo. Muy pocos leen a Shakespeare. Van a las obras de teatro, pero no leen el texto. Lo leen muy poco. Sí. Y eso pasa con muchos autores. Lo otro que yo disfruto del PEN es los diálogos de leernos. Y eso es bien útil. Leernos donde todo el mundo te dice, pues mira, me gustó esto y lo otro, porque es un diálogo que permite desarrollar, perdóname, el abanico no, desarrollar yo me quedé por un abanico para sentirme que yo estoy selfieando y el pelo revolteado, que permite, foguearme con otra gente. El sábado que viene, el sábado 9, tenemos un micrófono abierto con hot dogs y hamburgues en el PEN, en la sede, ahí en Carolina, para levantar fondos para el viaje a Guadalajara, que estamos invitando a todos los escritores a que vengan. Queremos llevar una delegación de 100. Pero el micrófono abierto, para que entre medio hot dog y pizza, tú puedas, por decir algo, celebrarte, es bien importante. Así que yo siento escribir y perder el miedo de leerlo en voz alta, para empezar a escuchar la crítica y entonces a partir de ahí ir desarrollando, ir moderando el oído de lo que estoy haciendo. Yo no sé si Irán en sus novelas las lee en voz alta,
estaba con Irán en lecturas de poesía en su casa, que siempre me han impresionado, pero las lecturas de novela, no sé si tú las has hecho en voz alta, yo me gusta jugar con ellas y las leo para entender si lo que estoy haciendo. Cuando sacamos La Reina Insular en diciembre, que se presentó como experimentalmente en La Mágica, lo que yo leí causó un furor. Yo empiezo con una agresión sexual, imagínate, allí la gente empezó a protestar y me asusté. La dejé calmarse y la trabajé de nuevo y salió republicada, pero sin lugar a duda me sentía yo más cómodo con el detalle. La primera lectura yo no me sentí cómodo, yo estoy en gira con ese libro ahora. Y esto de hablar, cuando uno se mete mucho en esto, te das cuenta que hay que trabajar el libro, lograr una buena edición y algún tipo de presentación digna, ¿verdad? Porque hay presentaciones más caras y más baratas, las de La Negra son extraordinarias, pero cuestan más. Sí. ¿Está bien? Y entonces, después de eso, desarrollé una gira. Yo no sé si era contigo. Sí, tú eres el que estaba hablando que estás de gira del libro Gardeño. Pues muy bien, hay que pensarlo así. Estaba hablando con Cheo de un libro, son 18 presentaciones que tienen este mes. Eso te mueve el libro, te lo mueve. Mari Ramos, cuarta edición del libro de Destello. Acabo de hablar con ella. Destellos de la Negritud. Ese libro ha vendido 15,000 copias. Se dice pronto, yo he estado con ella, en un año hizo como 45 presentaciones, aunque vendiera 2 libros, vendió 2,000 y pico, casi 3,000 la primera edición, con sus libros en el hombro, pues muy bien. A mí me pasó con mi primer libro, lo publiqué yo y yo misma me lo editaron, pero no tenía editorial. Y Arnaldo fue el que me dijo, dame, yo te lo vendo en la librería. La cantidad de gente yo vendí, tuve que hacer como 3 o 4 ediciones más de ese libro, ya se agotó y me pidieron, yo lo quiero editar ahora, el de en blanco y negro con Sandra. Pero ¿sabes qué te iba a mencionar? Mucha gente me pide y me pregunta, porque yo no escribo anécdotas de mi carrera periodística, de cosas de mi trabajo periodístico. Muy pocos periodistas. Bueno, ahora hay más periodistas escribiendo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante porque se queda este documento histórico. Pero muy pocos hablan Wilda Rodríguez tiene libros de eso. Creo que Jesús Rodríguez estaba por sacar, Jesús Dávila, perdón, un libro que Jesús Rodríguez está bregando con lo de la plena y la bomba, pero el fotógrafo, el periodista, que viene con algo a Wilda Sterling. Me confundí, pero Jesús Dávila va a sacar un libro, creo que en estos días estaba por salir también. Pero muy pocos hablan de anécdotas del trabajo. Mira, no se ha hecho un perfil del lector puertorriqueño. Deberíamos hacerlo en algún momento. Esa es buena. Esa nadie la había dicho. Se habla de escritor, pero no del lector. Una cosa curiosa es que el lector puertorriqueño rechaza la ciencia ficción, rechaza la fantasía. Distinto al público, al lector norteamericano. En Puerto Rico la gente prefiere novelas y cuentos supuestamente de la realidad, de la vida real. ¿Eh? Y cuando por eso que aquí hay una juventud por ahí de escritores que escriben ciencia ficción y tienen muy poca difusión. En la feria de libros de los pueblos hay por ahí unos editoriales alternativas, unos escritores jóvenes que se dedican a ciencia ficción y muy pocos los leen. Curiosamente, muchos de ellos tienden a escribir en inglés porque descubren que el lector puertorriqueño no lee ciencia ficción, no lee fantasía. Por eso es que hay autores como Silverio Pérez, por ejemplo, que escribe cosas de la vida real, y otros escritores. Así que debemos quizás tratar de describir o definir o revelar cómo es ese lector puertorriqueño. Poco o mucho no lo conocemos. Yo tengo esa teoría que prefiere obras de la vida real y rechaza la fantasía. Yo he ido descubriendo los mercados de libros que hay aquí de nicho. Voy a hablar de uno, el del mercado del 0 a 10 años. Es un mercado sumamente lucrativo. Yo no le había puesto atención hasta que he empezado a representar gente ahí, hasta que me he visto editoriales especializadas en eso. Y le decía yo a los libreros,
los amigos libreros que la gente ya no llega a tu librería porque las personas que mercadean ese libro crean un proceso de distribución alternativo que es mañana estoy en esta escuela y hacen una actividad y llevan y salen con 500, 800 pesos porque los nenitos todos, la mamá le dio 20 pesos para comprar el libro. Y hay escritores pegados ahí, pegados, impresionante. Así que yo siento que hay que pensar en eso que tú dices, cuál es mi nicho, cuál es mi lector. Luego hay una generación de nuestros colegas escritores que se pusieron a escribir libros de fantasía. Tú eres uno con el libro de Montgomery, ¿verdad? Que son cuentos fantásticos. Adalberto con su libro de Sherezade, son cuentos fantásticos también. José Ravelo, con distintos libros que ha tenido, ha sido libros, muchos de ellos dirigidos a un perfil que es como en los teenagers, 12 a 19 años, que les gusta ¿cómo se dice la palabra? La fantasía. Puedo citar son libros que nos permiten pensar que ese lector le interesa algo. Y ahí es que estamos. Yo creo que esa parte puede ser interesante. Hay que hacer un perfil que es interesante. Bien, te veo mirando el reloj. ¿Cómo Sí. estamos? Okay, vamos a una ronda de 5 minutos y nos ¿Sabes qué vamos. pasa? Que yo estoy desde las 4 de la mañana. ¿De verdad? Lo tenemos bien. Bueno. ¿Cuáles son los titulares de mañana? No, hoy no voy a ver titulares. Hoy no he mirado nada de noticias. No de cómo está. Bien, me gustó tu nota de Ricky Martin. ¿Te gustó la de Ricky Martin? Sí. Está muy idílico con Puerto Rico. Muy interesante. Ayer me decía mi amiga Catherine Angueira que estaba ofendida de que ningún periodista, incluyéndome a mí, había mencionado que él está en un caso, y hay unas polémicas por el caso que tiene. Yo le dije, mira, pero es que yo no hablé del caso, yo hablé del concierto que estaba con la Sinfónica. Así que me estuvo interesante, pero yo creo que va a dar cola de qué hablar en las próximas semanas. Ese concierto que se repita. Fue extraordinario, te lo perdiste. Sí, los que fueron a verlo estaban muy impresionados. Muy impresionado. Estuvo bien pensado, Ricky Martin con la Sinfónica. Yo estuve hace 2 semanas en el concierto de Roger. Yo lo siento, no me gusta. No sube para... Antes de irnos... Yo sé que estoy haciendo una herejía para mucha gente, pero nunca puedo. Sí, pues se te perdona. Sandro, ¿de qué estamos escribiendo? Compartiendo aquí digo algo interesante, lo que yo tengo aquí en mi mente, algo bíblico de personaje dominicano, algo que pasó y por ahí es que voy a comenzar. ¿Y eso qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? No, digo, lo que habló de lo el gusto por narración sobre la vida real, sobre la yo dije, supuesta vida real. puede ser autor bien porque lo que yo pienso escribirle algo. ¿Okay? ¿Y de qué estamos escribiendo, Sandra? Acabo de terminar el texto de los trolls. Se llama... ¿Qué estás haciendo, Sandra? Un libro de híbridos que te lo envié para que lo vieras y no le has hecho caso. Pues le voy a hacer caso. Tengo que hacerle caso a varias gente que me dijeron eso hoy precisamente, pero yo tengo distintas razones para En el verano yo escribí 4 libros. ¿De verdad? Sí. Si alguien tiene una capacidad más grande que yo de escribir, pero de producir, eres tú. A mí me impresionan esos informes que tú haces en una hora. Yo pensaba que yo hacía 1500 palabras en una hora. Tú haces como 8000 en una hora. No tanto, pero sí. Sí, no, es impresionante. Yo he visto informes producidos en 2 horas de 20 y pico de páginas. Eso menos que tú de cut and paste. Es producción. Claro que sí. ¿Cómo estás? Que se presente. Estamos Hola, ¿cómo estás? Hola, Verónica. No, pero dinos quién tú eres. ¿Cómo estás? Bye. Ella es compañera de mi hija en la universidad, en la Escuela de Artes Plásticas. Así que todas las nenas de Artes Plásticas me conocen porque voy allí a hacer interpretación de señas a mi hija en alguna de las clases. Así que soy mamá también y estudiante. Estoy haciendo un bachillerato en artes ahora.
como oyente. Increíble. Bien, Irán, ¿y a qué estamos escribiendo? En este momento cuentos sobre el nacionalismo puertorriqueño, la lucha nacionalista de los años 50, 54, aquí en Puerto Rico. Cuentos breves. Regreso a eh, mi primera aventura en la literatura, cuentos. Ok. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues yo estoy escribiendo 2 panfletos. A mí los panfletos me gustan. Uno es sobre el orden colonial y otro orden, disciplina colonial, y otro sobre la teoría del incapaz. El orden colonial debe salir ahora. Más me comisionaron un libro, no te lo he contado. Tengo un libro comisionado que no lo voy a traer aquí todavía, que debe estar listo para el 15 de noviembre, que está chévere. Y aparte que estuvo chévere que me lo comisionaran. Y entonces la nueva novela que saldrá en diciembre, que es La muerte del tercer americano. Hay que seguir matándolo. Están muertos ya, Sandro Mal. No voy a hablar de nadie que esté vivo. Pero esto es un personaje muy malo en la historia de Puerto Rico. Nos reprimió mucho y se murió. Y la gente dice que se murió en Alcanza, en Buste, se murió en San Juan o en Caimito. Porque es importante que se mueran aquí. Eso es bien importante, que se mueran. ¿Por qué? Porque decía el poeta nacional: matarás al dios del miedo y solo entonces serás libre. Yo, yo creo que desde las novelas esas militares que ustedes hicieron, tú, Jaime Marzán, eh, ¿cómo se llama esta? La compañera que escribió el libro de Arenas, de la guerra de Irak, Otegui. Otegui. ¿Cómo? Raquel Otegui. Y después yo no he visto a Linda, pero yo en Linda le di un giro, y entonces tú con la novela de Betance, con la otra novela que no voy a hacer pública hasta que tú la articules, que estás haciendo a otro personaje histórico. Yo creo que aquí la historia nos ha dado demasiados capítulos para escribir. Y yo no voy a criticar a la gente que hace fantasía o hace cuentos de literatura, todos los géneros son importantes. Pero también que todo el mundo le ponga que Albizu era presidente de la Federación Internacional Cosmoplanetaria, puede ser chévere, porque es mantener en la psiquis la historia nacional. Así que a nombre del Pozo Antillano, yo le doy las gracias a estos queridísimos amigos y amigas, Sandra Rodríguez Coto, a Omar Alcántara, a Irán Lozada Pérez, este que les habla, Daniel Nina, a Adrián Ciaca Pérez por la producción y ejecución aquí en la Convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general, al señor presidente que se sentó con nosotros un rato. Todo eso es chévere. Aquí la convención sigue. Vengan para la convención. Mañana es un día grande. Entiendo que Edgardo Rodríguez Juliá es el ponente principal y Edgardo es un escritor nacional sin ningún problema. O sea, hay que siempre destacarlo, y es un gran escritor. Y vamos a ver qué nos tiene que decir mañana. De nuestra parte, nosotros estaremos aquí hasta mañana en la tarde. A las 2, Club de Lectores pasa aquí en este mismo sitio con el compañero Irán Lozada, y vamos a hablar de Gardeña. Será hasta entonces. Gracias, gente, por seguirnos, y ahora los invitamos a que participen en la noche de premiación del Colegio de Abogados y Abogadas, que está por comenzar ahora. Será hasta entonces. Gracias.